Buenas noches. Soy la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León, y les doy las gracias por estar aquí el día de hoy en nuestra sesión académica mensual correspondiente al mes de junio 2025, que estamos transmitiendo desde el Hotel MS Millennium y a través de nuestra plataforma para nuestros amigos en línea de la ciudad y de otros estados. Sean todos ustedes bienvenidos. Quiero por este medio saludar a nuestro presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, el doctor Román González Rubio. Seguimos invitándolos a ser parte del Colegio de Pediatría. Las inscripciones siguen abiertas para todos ustedes para que participen aquí presencial o en forma virtual. Para nosotros es un placer verlos aquí en este recinto y queremos que haya más participación de ustedes, tanto en las sesiones académicas como en cada uno de los eventos que realicemos. Acabamos de terminar un congreso de salud en el adolescente y agradezco la participación que tuvieron con apoyo al capítulo Guadalupe. También quiero decirles que próximamente tenemos un evento en la Semana de la Lactancia Materna. Dentro de nuestras actividades es la realización de un congreso para la cual todos ustedes están invitados. Es el día 9 de agosto y va a realizarse en el auditorio del Doctor Hospital de Galerías. Están todos ustedes invitados. Y bien, el día de hoy tenemos participación de dos expertos, profesores, que nos van a dar los temas el día de hoy. Iniciamos con el doctor Rosalino Vázquez López, el cual tiene una trayectoria enorme y vamos a resaltar lo más importante de él. Él es un médico que tiene especialidad o doctorados en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene participación en el Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey en el campus Ciudad de México. Es profesor de microbiología de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac. También en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México. Es investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es investigador en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac en Ciudad de México. Es investigador en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad en Sedena. Tiene más de 40 publicaciones y tiene libros publicados también. Tiene sus certificaciones correspondientes vigentes y es miembro de sociedades nacionales e internacionales referentes a su especialidad. Le damos la bienvenida y agradecemos que esté aquí con nosotros el día de hoy, doctor. Sí, muy amable, gracias. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes, un honor poder compartir esto que estamos nosotros trabajando, es nuestra línea de investigación. Y bueno, vamos a presentar. Nosotros, en mi línea de investigación, mi equipo y yo, estamos trabajando el uso de un lisado bacteriano comercial
para ver cómo sensibiliza a las células dendríticas humanas y ver que si se expresan dos grupos de moléculas importantes. Por una parte, los TLRs, que son receptores que detectan partículas extrañas, y por otra, la expresión de citocinas para la inmunomodulación. Para eso necesito, antes que nada, poner en contexto qué tan graves son las enfermedades, las infecciones en general y sobre todo las enfermedades de tipo infecciosas del tracto respiratorio superior e inferior. Se calcula que aproximadamente en el último censo que se hizo de vigilancia epidemiológica son aproximadamente como 14.5 millones de casos de infección del tracto respiratorio inferior. Lo curioso de esto es que la inmensa mayoría de estos casos, 80%, son de infecciones de origen viral y desafortunadamente en estas infecciones se están tratando con antibióticos en más de un 80% de los casos y no están justificados. Esto promueve hacia la resistencia antimicrobiana. Ya no nos da tiempo de mencionar algunos trabajos que hemos hecho, mi equipo de investigación y yo. Hemos colaborado con el equipo de investigación del doctor Barrios del 1 de octubre y hemos detectado genes de resistencia en diferentes servicios del Hospital 1 de octubre, como en terapia intensiva, ginecología y demás. También hemos detectado genes de resistencia en la microbiota de donadores sanos. Hemos encontrado genes de resistencia también en las ensaladas que están listas para comer y en la saliva de los perritos que conviven con nuestros hijos. Este problema de la resistencia antimicrobiana es muy grande y de las infecciones mal tratadas, mal diagnosticadas, infecciones virales a las cuales se les da antibiótico, es un problema. Por otra parte, se calcula, la Organización Mundial de la Salud calcula que aproximadamente en 2024 fueron alrededor de 14, 15 millones de niños que se les denomina niños dosis cero, niños a los cuales no se le aplicó ninguna vacuna. Es decir, tenemos una herramienta muy valiosa que es la vacuna, pero desafortunadamente por causas ajenas a la vacuna, esquemas de vacunación, políticas y demás, hay niños que se quedan sin inmunizar. Todo esto crea una grave crisis que, bueno, tenemos que afrontarla de alguna forma. Y es ahí donde participan los inmunoestimulantes. Pero bueno, ¿qué es un inmunoestimulante? Antes que nada, yo quisiera desviarme tantito del tema. Quiero definir dos términos para regresar a un inmunoestimulante o un lisado bacteriano. La Organización Mundial de la Salud define como probiótico a microorganismos vivos y buenos que ofrecen un beneficio al ser humano. Sin embargo, esta definición está muy bien, pero por mucho tiempo se dijo que esos probióticos secretaban compuestos moleculares que se denominaban posbióticos. El ISAF, el International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, ha redefinido lo que son los posbióticos. Los posbióticos ahora se le denomina a los fragmentos bacterianos, los lisados bacterianos y sus componentes y metabolitos. Siendo así, entonces, los lisados bacterianos son posbióticos. ¿Qué evidencia tenemos que un lisado bacteriano funcione o no funcione? Hay evidencia sólida, muy robusta, de que los lisados bacterianos administrados por vía oral impactan en la conformación de la microbiota a nivel intestinal. También tienen efecto en la inmunomodulación. Nosotros tenemos varios trabajos de ello. Mi línea de investigación son las células dendríticas. Y también estimulan la integración de la mucosa intestinal y la secreción de moco. Muy bien, ¿cómo hacen esto los lisados bacterianos? ¿Cómo logran tener este efecto? Bueno, lo que pasa es que los lisados bacterianos interactúan y se comunican con la célula por medio de receptores. Nosotros tenemos muchísimos receptores a nivel celular. En esta gráfica yo pongo 3 tipos de receptores, los receptores tipo T y C, de las células T y C, los receptores tipo TOL, que son los que yo trabajo, y receptores de MAP sinasas. El efecto final de estimular estos receptores es activar una cadena molecular que se llama de MAP sinasas,
el resultado final es intervenir en el ciclo biológico de la célula, ya sea para muerte o supervivencia. Voy a hablar tantito de los TLR, que es mi línea. Los TLRs, al detectar los lisados bacterianos, hay una evidencia científica muy fuerte, muy robusta, que promueve la secreción de productos, de moléculas que activan al sistema inmune. Y finalmente, entonces, hay evidencia real de que los lisados bacterianos impactan en la respuesta inmunológica. ¿Qué antecedentes tenemos de lisados bacterianos? Bueno, se han publicado muchos estudios de lisados bacterianos, pero poniéndolo en el contexto científico, muchos de ellos no terminan de decir qué molécula fue la que se activó, uno, y dos, también señalan que la respuesta que se montó es una respuesta de tipo TH1. La respuesta TH1 es una respuesta más inflamatoria, más bacteriana, y no, en los estudios que ellos mencionan, no se da una respuesta TH2 que es más productora de anticuerpos neutralizantes de virus. Muy bien, nuestra investigación, ¿cómo lo hacemos? Tengo el orgullo, de verdad para mí es un honor que esta investigación cuento con el apoyo de varios científicos, investigadores, colegas míos, que creyeron en este proyecto mío. Yo soy investigador de la Anáhuac y de la Escuela Militar de Graduados en Sanidad. Y bueno, pues colaboran conmigo los investigadores, no las instituciones, sino los investigadores, porque el proyecto está registrado en la Anáhuac, investigadores de la Facultad de Medicina, del Instituto de Biomédicas, del Hospital General, del Instituto de Cardio y del INER, de Enfermedades Respiratorias. Muy bien. ¿Cuál es el modelo que nosotros estamos usando? Bueno, estamos usando un lisado bacteriano comercial. Este lisado bacteriano comercial lo estamos retando ante células dendríticas en el contexto de la infección de dos potentes virus. Uno es el H1N1, influenza, y el otro es el H3N2. Todos sabemos qué tan peligrosos son estos virus. Bueno, ¿y por qué escogí las células dendríticas? Porque son las principales presentadoras, moduladoras y directoras de la respuesta inmune. Mi modelo, el que yo diseñé, fue el siguiente. Bueno, primero tengo 5 grupos de estudio. En el primero tengo células dendríticas. Esto que parece como placa de tráiler, bueno, eso significa que son un montón de moléculas marcadoras que me dicen que la célula dendrítica que estoy usando, a diferencia de otros estudios que se han hecho con otros lisados bacterianos comerciales, yo no estoy usando línea celular. Sería para mí fácil. Alzo el teléfono, llamo al laboratorio, mándame una línea celular empaquetada, le pongo su medio de cultivo y la cultivo. Pero no es un resultado de lo que estamos viendo en humanos. O dame una línea celular de ratón. No es lo mismo el ratón que el humano. Aquí el Instituto Nacional de Cardiología, el Banco de Sangre, amablemente nos donan sangre humana y de esa sangre humana yo purifico, bueno, mi equipo y yo purificamos a las células dendríticas. Y entonces puedo tener 5 escenarios. Uno, la célula dendrítica sola. Vamos a ver, perdón, se me olvidaba, estos números que están acá son la característica de que la célula dendrítica que estoy usando es virgen, es inmadura, está lista para ser infectada. Y eso es crítico en este experimento. Y bueno, el primer punto es una célula dendrítica. Vamos a ver qué expresa estos TLRs, estos receptores y las citocinas que produce. En el segundo, la célula dendrítica con el lisado bacteriano comercial para ver cómo se comporta. En el tercero, con el virus. Y aquí vamos a hacer una pausa con el grupo 4 y 5. En el grupo 4 le pongo primero el lisado bacteriano a la dendrítica, me espero y luego la infecto. Y en el segundo, en el último grupo, infecto a la célula dendrítica y después le pongo el lisado bacteriano. ¿Qué quiero recrear in vitro? Pues lo que quiero recrear es un niño que toma el lisado bacteriano antes de la infección, antes de que venga la época de invierno. O dos, un niño que ya se infectó y ¿qué pasa cuando le doy lisado bacteriano? Entonces aquí yo puedo tener varios escenarios. Uno es que el lisado bacteriano no sirva para nada, como mucha gente dice, no sirve. Dos,
que el lisado bacteriano active a las células dendríticas. 3, que el lisado bacteriano inhiba a la infección viral. Y dicho sea de paso, después en el próximo artículo van a ver unos resultados padrísimos, en los cuales no lo hago yo, lo hace el director del laboratorio de virología del INER, o sea, es un doctorazo que se la sabe de todas. Estamos viendo que con este lisado bacteriano, se los adelanto, que nadie nos escuche, eso sale en el próximo artículo, ese lisado bacteriano promueve la actividad antiviral. No encontramos virus después, y lo hicimos en serio, o sea, en el INER. Bueno, ¿por qué células dendríticas? Bueno, pues las células dendríticas, a diferencia de mi estudio de otros que se han hecho con ratones o con líneas celulares que pido por teléfono, nosotros usamos la sangre del humano para tener una evidencia clara de lo que está pasando con el humano. Y bueno, las células dendríticas hay 2 estados, inmaduro y maduro. La célula dendrítica inmadura es buenísima para fagocitar y captar antígenos. La madura ya no hace tanto esta tarea y lo que va es a presentar antígenos al ganglio linfático, a las células T-naive o T inmaduras. Eso no lo hace cualquier otra célula. La célula dendrítica es por mucho la directora, la inmunomoduladora, la coordinadora de la respuesta inmune. Por mucho tiempo se nos dijo que el director de la respuesta inmune era el linfocito T, cierto, pero ese linfocito T, ese director de la orquesta, requiere la partitura. O sea, si va a tocar una de Schubert, o una de Brahms, o una de Beethoven, ¿quién le da la partitura? ¿A qué tipo de respuesta va a montar? La célula dendrítica. Entonces, pues ella es la que manda. Y bueno, la célula dendrítica tiene todos los TLRs, los receptores para detectar todos los bichos que haya allá afuera, y además tiene forma de comunicarle vía citocinas al sistema inmune para saber qué está pasando. Los TLRs hay de 2 tipos, los que están en la membrana, que principalmente detectan bacterias, y los intracelulares, que detectan virus, en términos generales. Este esquema es el resumen de mi proyecto. Yo estoy viendo si con estos lisados bacterianos logro activar a las células dendríticas. Y les decía, la célula dendrítica eventualmente puede tener 1000 respuestas, TH1, TH2, TH3, TH17, T reguladoras, los que nos gusta la inmunología, pues es nuestro pan nuestro de cada día. Pero les voy a hablar ahorita nada más de 2, que son las principales en las infecciones respiratorias. La TH1, que es una respuesta proinflamatoria antibacterial, promueve la respuesta de tipo celular, activa macrófagos. Y la respuesta TH1 es más antiviral, neutralizante, de virus que estén sueltos, se producen los anticuerpos y los neutralizan. Muchos estudios que han hecho con otros lisados bacterianos describen que su respuesta es TH1, inflamatoria, antibacterial, pero no antiviral. Y bueno, estos son los receptores que yo les mencionaba, y los TLRs detectan diferentes partículas, como por ejemplo pueden detectar al virus SARS-CoV-2, al COVID. Muy bien. Los TLRs, cuando detectan la partícula, dan una señal intracelular, y una de las moléculas claves para poder producir la respuesta inflamatoria o inmune es una molécula llamada MID88. MID88 están todos los TLRs, excepto en el TLR3. Así es que si en un artículo me dice, este lisado bacteriano activó MID88, es decir, nada. Sí, ok, activó MID88, pero ¿qué TLR es? Pues no lo sé. Es decir, MID88, por eso muchos artículos que se han publicado son no concluyentes, a diferencia del nuestro. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos este protocolo? Primero, el lisado bacteriano que viene líquido, purificamos la proteína, la cuantificamos. Posteriormente, obtuvimos células dendríticas de donadores sanos, y de las células dendríticas obtuve primero a los leucocitos en general, y estos leucocitos después obtuve a mononucleares. Esto lo hice con perlas magnéticas, con una molécula que se llama CD14, y estos mononucleares, estos monocitos, después los purifiqué y los cultivé, esto en el Instituto Nacional de Cardio, y los purificamos hacia células dendríticas humanas, no ratoncitos, no línea celular.
Esa es la fortaleza de este estudio. Y déjeme hacer un paréntesis, perdón que suene de voz propia, pero es una realidad. Este estudio es pionero a nivel mundial. Y una cosa muy importante, este estudio fue hecho con manos y cerebros mexicanos, orgullosamente mexicano. Y el producto, el lisado bacteriano, es mexicano también. Entonces, así lo hacemos. Pero la pregunta aquí es, oye, Rosalino, ¿no te estarás engañando? ¿Neta que los monocitos son monocitos? Bueno, hice la citometría y me dice, Rosalino, tienen 93.4% de pureza. Perfecto, son monocitos los que estoy usando. Y luego le digo, oye, ¿y las células dendríticas que estoy produciendo, cómo son? Vírgenes, listas para infectar. Perfecto. Bueno, para yo quitar ese error de que yo solito me esté engañando y un anticuerpo me detecte fluorescencia y no quitar el falso positivo o falso negativo, hacemos algo que se llama titulación de anticuerpo, que es esto. Y estos son los resultados que ya se leyeron publicados en el artículo, espero después se los podamos compartir. Vean esto ya está publicado en nuestro artículo. La pureza, esto es citometría, no se preocupen, yo se los explico. Vean la población de célula, cada puntito es una célula. Aquí se ve una pureza, pero más del 99% de células dendríticas jóvenes. Perfecto, ya sé que con ellas puedo trabajar. Y vean esto. A propósito, yo le puse a las células dendríticas un montón de pulmonarón, de lisado bacteriano, para ver qué tan tóxico era. No es tóxico. Entonces dije, la célula sigue viva, no es tóxico. Y vean esta foto. No, hombre, esta foto me fascina. De este lado, vemos células, es que para los que estamos locos y vemos células a cada rato, no es cualquier cosa. De este lado, vemos a las células dendríticas jóvenes, inmaduras, así como vírgenes, como diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? De este lado, vemos a las células dendríticas activadas posterior que le dimos el lisado bacteriano. Vean, parecen porteros, tienen las manos así, listas para atrapar antígenos. Esto es un resultado contundente que el lisado bacteriano activa las células dendríticas, que son las principales responsables de la respuesta inmune. Aquí tenemos los brazos de esta célula. Otra cosa que evaluamos es acá, ¿qué tanto expresa su molécula de complejo principal de histocompatibilidad, MHC2? Entre más le demos el lisado bacteriano, más lo expresa. Es decir, se capacita en producir, en presentar antígenos. Chequen esto. Aquí arriba, en la imagen de arriba, es microscopía electrónica. Esto lo hicimos en UNAM. Se ve una célula dendrítica inmadura. Del lado derecho, igual, nada más que más acercada. Hacia abajo, en esta imagen, vemos a células dendríticas y si se dan cuenta, se ven un montón de puntitos. Bueno, lo que pasa es que es una microscopía electrónica de transmisión. Son las dendritas que lo cortas y nada más se ven los tubitos. Esta microscopía electrónica se interpreta como que la célula dendrítica lanzó, después del lisado bacteriano, de estar estimulada, lanzó un montón de dendritas y se activó. Esto es un hallazgo muy importante que no tenía ningún otro lisado bacteriano, porque ninguno ha trabajado con dendríticas humanas. Y algo muy importante, dense cuenta de las de abajo, sobre todo esta. ¿Se dan cuenta que tiene muchos puntitos negros? Esos puntitos negros son lisosomas. Tiene una tremenda actividad lisosomal que está asociada con mayor actividad de célula dendrítica y maduración. Por otra parte, bueno, este es lo del MHC2 que yo les decía. Por otra parte, tiene una mayor expresión de TLRs y aquí algo muy importante. Después del lisado bacteriano, la célula dendrítica expresa TLRs que detectan bacterias y TLRs que detectan virus. Conclusión, después del lisado bacteriano, la célula dendrítica es capaz de montar una respuesta antibacteriana y antiviral. Entonces, esto es un hallazgo muy importante. Además de las citocinas que se presentan, hay un aumento de la producción de citocinas que participan en la respuesta inmune e inflamatoria. Conclusiones, el lisado bacteriano no es tóxico para la célula, activa las células dendríticas, expresan más sus dendritas, además promueve una actividad lisosomal, la cual está asociada con la migración de la célula directo al ganglio linfático a presentar antígenos. Esto es un poco lo que yo le resumía, es
a nivel molecular qué es lo que está pasando. Y bueno, en pocas palabras, este lisado bacteriano activa a las células dendríticas para una respuesta inmune. Perdón, me regreso al anterior. Y tenemos un montón de TLRs para detectar bacterias y para detectar virus, pero algo nos pasó. En este experimento no detectamos una gran presencia de TLR9. Hay varios TLRs, pero no el 9. Y uno pregunta, entonces, ¿qué pasó? ¿Sirve o no sirve este lisado bacteriano? Pues cuando yo recibí el resultado de mis colegas dije, perfecto, qué bueno que no se expresa TLR9. TLR9, es un estudio de 2024, está asociado con daño pulmonar. Es decir, se hicieron estudios con ratones knockout, sin el gen de TLR9, y los infectaron con el virus de influenza. El ratón que no tenía TLR9 luchó contra el virus, perdón, discúlpeme, el ratón que sí tenía TLR9 abortó la infección viral de influenza, pero el precio a pagar fue mucho, hubo daño pulmonar. Los que no tenían TLR9 no abortaron la infección, pero no hubo daño pulmonar. Y si yo tengo un montón de TLRs más, no me importa. Y además, algo muy importante, este estudio es el que va a salir próximamente. Vean esto. Esta curva de acá, esta barra de acá, es el porcentaje de células vivas. Este de acá es el porcentaje de células muertas, infectadas por el virus. Cuando yo le pongo lisado bacteriano, vean lo que pasa. Sobreviven las células, aún infectadas con el lisado bacteriano, sobreviven. Y les decía hace rato, esto es un adelanto, espero ya pronto salga en el próximo artículo. No nada más sobreviven las células dendríticas, sino son eficientes y tienen una muy buena actividad antiviral. No hemos detectado virus. O sea, después del lisado bacteriano no se detecta. Y bueno, y esto se hizo en una... Vean esto, aquí tengo células dendríticas sanas, aquí infectadas, y aquí infectadas y con lisado bacteriano, activas. Es decir, aún infectadas están activas. Esos son todos los TLRs que detectan bacterias y detectan virus. Y algo muy importante son las citocinas que promueven la respuesta inmune. Y algo muy importante, perdón, me regreso. Vean esto. El interferón, a mí me gusta compararlo con el WhatsApp de la vecina. Si la vecina se mete, ya ven que las vecinas siempre tienen clubs de WhatsApp y grupos y comadrean, ¿no? Si se mete un ladrón a la casa de la vecina le manda el WhatsApp a todas sus amigas y les dice, chicas, así siempre se comunica, ¿no? Chicas, ¿qué creen? Se me metió un ladrón a mi casa. Entonces, ¿qué van a hacer las demás? Cerrar puertas, cerrar ventanas para que ese ladrón no entre. Igualito funciona el interferón. El interferón en una célula infectada dice, bueno, ya ni modos, me infecté, pero tengo que producir interferón para avisarle a las demás que cierren sus puertas para que no entre el virus. Por eso no estamos encontrando virus, porque no tiene la capacidad de replicarse. Vean esto, estas gráficas. Hay una tremenda producción de interferón alfa, beta y el maestro de todos los interferones antivirales, lambda. Por eso tiene una actividad muy potente y esto lo hicimos con el virus de influenza H1N1 y H3N2, virus pesados. Y bueno, pues con todo esto yo concluyo que el uso de los inmunoestimulantes, los lisados bacterianos, pueden ayudar a la práctica clínica, a ustedes, a primero saber tratar a una infección viral, no con antibióticos como si fuera bacteriana, porque luego la mamá del pequeño dice, doctor, es una infección viral, sí lo sé, pero deme un antibiótico. Y luego dice, este doctor no sirve, no me recetó nada. No, ¿cómo no? Denle su lisado bacteriano, porque sabemos científicamente que el lisado bacteriano activa células dendríticas y promueve una respuesta inmunomoduladora. Pues doctores, muchas gracias, ha sido un honor estar con ustedes. Gracias. Perdón, va a pasar el doctor Cristian y al final hacemos la sesión de preguntas. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muy bien. Seguimos con nuestro siguiente ponente. Es el doctor Cristian Alejandro Mendoza Cosío. Él es
especialista en rehabilitación, medicina física y neurorehabilitación. Es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene la especialidad de Medicina de Rehabilitación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene alta especialidad en Rehabilitación Neurológica en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Curso de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de la Lesión de la Médula Espinal en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo. Es médico adscrito al Servicio de Rehabilitación y Neurorehabilitación en el Hospital Ángeles Lomas de Huixquilucan, Estado de México, donde también es el director de la Clínica del Dolor. Tiene sus certificaciones correspondientes y vigentes y es miembro de sociedades nacionales e internacionales referentes a su especialidad. Le damos las gracias por estar aquí el día de hoy, doctor, con su participación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al colegio, a Opela también por la misma invitación y a ustedes por estar presentes el día de hoy y por su atención. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del manejo analgésicos no opioides y bueno, no tengo ningún conflicto de interés para brindarles esta plática. Quiero empezar con este comentario de la Revista Americana de Medicina y Rehabilitación, que nos dice que no podemos progresar a una rehabilitación si no tenemos un buen control analgésico, en este caso el dolor, ¿no? Y es bien sabido esto porque muchas veces nos mandan al paciente con la interconsulta para medicina de rehabilitación, para fortalecimiento, y el paciente llega con un EVA de 8, 9, una escala visual análoga de 9, de 10. Y obviamente si lo quiero poner a fortalecer, pues obviamente se me va a agudizar más todavía el dolor de este paciente, ¿no? Por consecuencia, primeramente tengo que manejar perfectamente la parte del dolor para posteriormente poder progresar esta rehabilitación. Como tal, la definición del dolor, bueno, sabemos que hubo un cambio importante en el 2020. La IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, propuso una nueva definición en la cual nos dice que el dolor como tal va a ser una experiencia sensorial y emocional desagradable que va a estar asociada, similar a la asociada con un daño real o potencial. Más adelante vamos a ver por qué potencial, y también tenemos un tipo de dolor que se llama dolor de tipo nociplástico, en el cual no hay como tal un daño tisular. Entonces ahorita vamos a ver bien cada una de ellas. Y bueno, dentro de esta definición también tenemos como que varios puntos importantes de la misma, en el cual nos dice que va a ser una experiencia que va a estar personal y que va a ser influenciada por diferentes grados de factores biológicos, psicológicos y sociales. Y como tal, el dolor y la nocicepción nos dice que van a ser fenómenos diferentes, porque como tal ya vimos la definición del dolor, y la nocicepción como tal, más adelante vamos a ver lo que es un nociceptor. Entonces no como tal, no es lo mismo dolor que nocicepción. Y el dolor no puede ser inferido solamente por la actividad de las neuronas sensoriales, que más adelante vamos a ver dentro de la vía del dolor, cómo se va generando todo esto. Las personas como tal aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de vida cuando ya presentaron el dolor alguna vez. Si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada. Como ya nos mencionó aquí la doctora, yo pertenezco a la Clínica del Dolor, no soy director, soy parte del staff de la Clínica del Dolor del Hospital Ángeles de las Lomas. Y es bien importante saber esto, ¿por qué? Porque muchas veces el paciente viene referido, casi siempre con nosotros en la Clínica del Dolor, ya es la última parte pues del tratamiento, cuando no debería ser así, pero ya el paciente ya viene de ortopedia, de neurología, de pediatría, de muchas especialidades. Y el paciente, y muchas veces el familiar dice, no, pues dice que tiene dolor, pero pues realmente no nos consta que tiene dolor, a lo mejor se está inventando por una ganancia secundaria. Si el paciente llega con nosotros y nos dice que el paciente que tiene dolor, hay que creerle, y hay que explorarlo, hay que revisarlo, y hasta no demostrar lo contrario, el paciente tiene dolor si nos lo está mencionando. Aunque el dolor usualmente va a cumplir una función adaptativa, como vamos a ver más adelante, que el dolor agudo nos va a hablar de una lesión, en este caso agudo, y el dolor crónico nos puede hablar ya más o menos de una enfermedad como tal establecida, porque la IASP nos dice que el dolor crónico se puede convertir en una enfermedad, además de la enfermedad que el paciente ya tiene. Es decir, si el paciente tiene lumbalgia,
pues tiene su diagnóstico de lumbalgia, y aparte si el paciente tiene un dolor crónico, aparte de la lumbalgia tiene un dolor crónico. O sea, se considera como una nueva etiología, una nueva entidad. Y bueno, como tal a veces también puede tener efectos adversos sobre la funcionalidad del bienestar social y psicológico. Por supuesto, mi especialidad se dedica a la calidad de vida, se dedica a la función, y es bien sabido que un paciente que tiene dolor muchas veces va a ver implicada esta parte. Y como tal, una de las maneras para expresar dolor va a ser la forma descriptiva verbal, pero no porque el paciente no se pueda comunicar, no debemos de decir que el paciente no tiene dolor. Y justo en las escalas que vamos a ver, tenemos unas escalas que se utilizan para el paciente con demencia y el paciente también que está en terapia intensiva y que tiene algún tipo de sedación, que también podemos evaluar a ese tipo de paciente, aunque el paciente no se pueda comunicar con nosotros y expresarnos que tiene dolor. Como tal, sabemos que la clasificación del dolor, bueno, vamos a tener varias clasificaciones. Tenemos una por duración, otra por fisiopatología, por el origen, por causa, por intensidad. Vamos a ir revisando cada una de ellas. Si hablamos de la cuestión de duración, que es la más común, lo vamos a clasificar en dolor de tipo agudo y dolor de tipo crónico. El dolor de tipo agudo, como les mencionaba, va a ser una duración menor de 3 meses. Y aquí algo bien importante, que por lo general el dolor de tipo agudo va a ser generado por un mecanismo de protección. Es decir, va a haber una actividad aumentada en el sistema nervioso. El paciente va a ser muy fácil de localizar el sitio de dolor y va a desaparecer habitualmente posterior a que hay un proceso de curación, de cicatrización o de reparación. Y al contrario, cuando tenemos un proceso crónico, bueno, sabemos que va a ser mayor de 3 meses, que no va a funcionar como un mecanismo de protección. Aquí no va a haber relación con un evento desencadenante y habitualmente se producen cambios en cuanto a la señalización y en cuanto a la detección del dolor. Va a haber una persistencia posterior al proceso de curación y puede progresar hacia una enfermedad, como les mencionaba. Ya un dolor de tipo crónico, ya no podemos decir que es una lumbalgia crónica. O sea, sí es una lumbalgia sistematizada a lo mejor, pero además tenemos que ponerle el apellido pues a esto como una nueva entidad y decir que el paciente tiene dolor crónico. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel de corteza cerebral va a haber varios cambios que nos van a presentar ya en este tipo de pacientes. Y un ejemplo bien claro de esto es el paciente que llega con nosotros con una gonartrosis, que a lo mejor pasó 20 años de su vida con dolor articular en la rodilla, por cualquier motivo no se quiso hacer el reemplazo articular, a lo mejor por cuestión económica, a lo mejor por alguna comorbilidad, pero digo, a lo mejor ya después de 20 años se le realiza la artroplastía, y después de la artroplastía lo mandan a rehabilitación, el paciente toma rehabilitación, está 6 meses en rehabilitación, y llega a mi consultorio después de 3 médicos de rehabilitación y me dice, doctor, yo sigo con dolor. O sea, me hicieron la artroplastía, yo reviso la radiografía, está perfectamente alineado, está perfectamente todo. No se explica por qué el paciente tiene dolor, ¿no? Bueno, pues ya a nivel de la corteza cerebral presentó cambios a nivel de la misma corteza y esa zona en la cual me dice que la rodilla derecha me tiene que doler a nivel de la corteza se queda alterada. Hay cambios justamente en la morfología de la corteza y el paciente va a continuar con dolor a pesar de que tenga su artroplastía, a pesar de que tenga perfectamente la alineación y que no tenga ningún motivo por el cual tener dolor. Ahora, si hablamos de la fisiopatología, vamos a clasificarlo principalmente en dolor de tipo nociceptivo, en dolor de tipo neuropático y en dolor de tipo mixto. Para el dolor de tipo nociceptivo, bueno, va a ser causado por una actividad neuronal en respuesta normal al daño. Yo voy caminando por la calle, se me tuerce el pie, tengo un esguince y secundariamente a esto empiezo a tener dolor en la articulación, en el tobillo, ¿no? Y aquí también tenemos una subclasificación que podemos decirlo en somático y en visceral. Prácticamente somático va a ser en el resto del cuerpo y visceral va a ser en un órgano, en la cápsula de un órgano. Y como tal, les comentaba, el principal ejemplo de un dolor de tipo nociceptivo va a ser un dolor posoperatorio, puede ser también la artritis reumatoide, artrosis, un dolor de tipo mecánico, una lumbalgia, una infección, una isquemia, una lesión traumática. Y el dolor neuropático, ¿qué nos dice el dolor neuropático? Bueno, va a estar generado por una lesión propiamente en el sistema nervioso. Sabemos que el sistema nervioso puede ser sistema nervioso central, como pudiera ser cerebro y médula espinal, o sistema nervioso periférico a partir de la raíz nerviosa, que se considera a partir de ese segmento el sistema nervioso periférico. Si hay alguna de esas estructuras que se encuentra lesionada por cualquier motivo, pues nos puede generar un dolor de tipo neuropático. Como les comentaba, puede ser de origen central, puede ser de origen periférico. Y aquí una de las características principales de este dolor, a diferencia del nociceptivo, es que vamos a tener dolor de tipo ardoroso, quemante, toque eléctrico. Y principalmente, bueno, los ejemplos es la neuralgia posherpética,
la neuralgia del trigémino, la compresión de una raíz, como les mencionaba, una radiculopatía, y en este caso también una polineuropatía que nos puede dar la diabetes mellitus o el virus de VIH. Y aparte tenemos el dolor de tipo mixto. Esto va a ser una combinación de dolor de tipo nociceptivo y además del dolor de tipo neuropático. Y aquí uno de los más importantes también podría ser un problema de columna, porque así como vemos que la radiculopatía, que es la compresión de la raíz nerviosa, nos va a dar dolor de tipo neuropático, habitualmente ese tipo de patología se va a acompañar de dolor de tipo muscular. Entonces el paciente nos dice, también a la palpación me toco la región lumbar y me da dolor. Entonces ahí hablaríamos de un dolor de tipo mixto, que tenemos componente nociceptivo y además el componente neuropático. Ahora, lo que les explicaba hace un momento al inicio, el dolor de tipo nociplástico va a ser un tipo de dolor que va a surgir de la alteración de los procesamientos en las señales del dolor, sin evidencia clara de un daño a nivel tisular o lesión del sistema nervioso. Y bueno, va a estar caracterizado por una sensibilidad aumentada al dolor, incluso en ausencia de daño tisular o daño potencial tisular, o lesión que nos puede explicar la activación de los receptores de dolor. ¿Y cuál es el principal ejemplo de este? La fibromialgia, que como tal no tenemos una lesión ni neuropática ni dolor nociceptiva, pero el paciente pues continúa con dolor, el paciente tiene todo el tiempo dolor. Entonces eso sería como el principal ejemplo de esta clasificación o de este tipo de dolor. Ahora, si hablamos de intensidad, eso es obviamente mucho más conocido. Tenemos al dolor de tipo leve, que va más o menos en la escala numérica del 1 al 3, tenemos al dolor moderado que va del 4 al 6 y tenemos al dolor de tipo severo que va del 7 al 10. Dependiendo del tipo de dolor, de la intensidad del dolor, va a ser nuestro tratamiento, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y bueno, como les mencionaba, si hablamos de las escalas para evaluación del dolor, vamos a tener pues muchas escalas, que vamos a empezar primero con las escalas que son unidimensionales, que son las más conocidas. Por ejemplo, tenemos a la escala análoga visual, que es la que siempre utilizamos en el consultorio y que es muy fácil de aplicar, que por lo general el paciente la conoce si se la mostramos y es muy fácil de identificarla. También tenemos a la escala numérica y tenemos a la escala de caras, que esta va a ser muy útil en pacientes pediátricos. Y habitualmente, ¿qué hacemos en la clínica del dolor? Tenemos esta escala que, si se fijan, tenemos la parte visual en cuestión de colores, la parte numérica y la parte de las caras, que es mucho más fácil tener como las tres tipos en una sola. Y bueno, también tenemos a las escalas de tipo multidimensionales. Estas, por ejemplo, se utilizan más como el cuestionario de graduación de dolor de tipo crónico, el multidimensional. Pero a lo que quiero llegar con eso, también tenemos unas escalas que son para pacientes que tienen demencia, como son las últimas dos que podemos ver. Pero justamente tenemos otro tipo de escala que se utiliza mucho en paciente que está en la terapia intensiva, que justamente hicimos esta validación para el Hospital Ángeles de las Lomas para justamente estar certificados por Joint Commission en la parte de dolor justamente, y es conocida como CEPOT. Y bueno, ¿qué significa CEPOT? Se llama Critical Care Pain Observation Tool. Y en este caso, bueno, como les mencionaba, el paciente no tiene una forma de comunicarse, está sedado, está intubado, pero tenemos formas de evaluar si el paciente tiene dolor mediante la gesticulación que el paciente puede llegar a tener. Entonces, no hay ningún tipo de justificación para no aplicar a nuestra consulta diaria, para simplemente preguntar, ¿tiene dolor? No. Bueno, pues ya seguimos con el resto del interrogatorio, el resto de la exploración, pero siempre en nuestra consulta preguntar si el paciente tiene dolor y si lo puede expresar pues de esta forma, y si no, también tenemos muchísimas escalas que nos pueden ayudar con esta evaluación. Ahora, como tal, para hablar de fisiología de dolor, vamos a hablar primeramente de lo que es el nociceptor, lo que les mencionaba. No es lo mismo nocicepción que dolor, ¿no? Pero bueno, aquí hablando de nociceptor, sabemos que el nociceptor va a ser principalmente una neurona de tipo sensorial, que va a responder a un estímulo potencialmente dañino y va a enviar la señal como un impulso nervioso hacia toda la vía del dolor que vamos a ver ahorita. Y bueno, van a estar abundantes en la piel, en los músculos, en el periósteo, en las vísceras huecas, en las cápsulas de las vísceras, en órganos, intestinos y vasos sanguíneos. Y como tal, bueno, la vía de dolor sabemos que va a estar compuesta por 4 componentes, valga la redundancia. El principal va a ser la transducción. El primero va a ser la transducción. Hablando de transducción, vamos a tener a esta parte que les comentaba de la nocicepción. Y como tal, bueno, lo que va a hacer que el estímulo nocivo se convierta en un impulso eléctrico
para que de esta forma pues, pueda viajar hacia la parte de la transmisión. Y aquí en la parte de la transmisión sabemos que va a estar conformado por 3 neuronas. La primera neurona, que después de la nocicepción lo va a transmitir hacia la primera neurona, se va a dar en la parte de la médula espinal. Posteriormente, con la segunda neurona, se va a hacer la decusación hacia el lado contrario, para posteriormente pasar a la tercera neurona, que va a ser en el tálamo. Posteriormente, de aquí se da la parte de la percepción, que ya se da propiamente a nivel de la corteza sensoriomotora principalmente. Y posteriormente, aquí es cuando el paciente ya tiene la parte del dolor, y existe otra parte de la modulación en la cual se puede como tratar de regular por mecanismo endógeno toda esta parte de que el paciente presente dolor o presente mayor dolor o se module o se mantenga pues, de forma estable. Ahora, hay varias sustancias que van a estar relacionadas con esta parte de la modulación. Si tenemos, por ejemplo, sustancias que excitan a los receptores, vamos a estar hablando principalmente de bradicininas, de serotonina y de histamina y de prostaglandina, por supuesto. De las que se liberan con el daño tisular, hablamos de leucotrienos, bradicininas, serotoninas, histaminas, sustancia P, factor activante de las plaquetas, y los que modulan la parte del dolor tenemos primordialmente a los opioides de tipo endógenos, tenemos también a las encefalinas, a las beta-endorfinas, a la acetilcolina, serotonina y a la sustancia GABA. Ahora, hablando de tratamiento como tal, siempre cuando tratamos dolor, hablamos del tratamiento multimodal, porque no solamente un fármaco nos va a funcionar, no solamente la terapia física nos va a funcionar. Si hacemos esto multimodal, obviamente el tratamiento y el beneficio para el paciente va a ser mucho mayor. Hablamos propiamente de la terapia física y rehabilitación. Siempre les digo en las pláticas que doy que terapia física no es sinónimo de rehabilitación. Medicina de rehabilitación va a englobar terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia cognitiva. O sea, terapia física es una parte más de medicina de rehabilitación que por supuesto nos va a funcionar, pero no solamente es la única intervención que tenemos en medicina de rehabilitación. Tenemos por supuesto la terapia psicológica, y más si hablamos de un paciente que está cronificado, tenemos que hacer uso de esta parte. La educación al paciente. Hay un estudio que habla de la parte de osteoartritis que nos habla de que hasta el 90% del médico general le va a prescribir paracetamol al paciente y solamente el otro 10% le va a pedir los cambios en el estilo de vida. Les hablo específicamente de la gonartrosis. O sea, el 90% de los médicos generales prescribe paracetamol y solamente el 10% les dice que hay que bajar de peso, que hay que cambiar el estilo de vida y que hay que hacer algún tipo de actividad. Entonces también es importante esta parte de la educación al paciente. Obviamente la terapia intervencionista, si tenemos un paciente que con lo anterior no ha mejorado, en la clínica del dolor principalmente tenemos este tipo de intervenciones en las cuales podemos hacer bloqueos, podemos hacer infiltraciones, podemos hacer uso de toxina botulínica, podemos hacer uso de muchos fármacos de tipo intervencionista, radiofrecuencia pulsada, radiofrecuencia continua, para tratar de mejorar esta parte en el dolor. También tenemos las bombas de infusión, tanto de morfina, baclofeno, tenemos los neuroestimuladores que también nos pueden llegar a funcionar cuando el paciente ya tiene un dolor que no fue manejado correctamente con lo que ya les mencioné que pudiera ser la parte farmacológica y la parte de medicina de rehabilitación principalmente. Como les mencionaba, la parte de creer en el paciente está tomando la confianza en nosotros, está yendo a nuestro consultorio con nosotros porque tiene la confianza en nosotros, y si llega con dolor y nos dice que tiene dolor, lo que hay que creerle es que el paciente tiene dolor. Hay que hacer una evaluación médica integral y los exámenes complementarios. Muchas veces cuando estamos en hospital privado le queremos ahorrar al paciente a lo mejor unos cuantos pesos en no mandarle una resonancia magnética, no un ultrasonido, y justamente por esto no integramos un diagnóstico completo. Entonces, pues digo, muchas veces si el paciente no tiene el recurso, pero sí sugerirlo nosotros, sí hacerlo nosotros el hincapié en que queremos estudiarlo bien, porque también a veces nos llega mucho paciente en la clínica el dolor que para hacer un bloqueo peridural. Sí, pero tenemos que tener un diagnóstico certero para ver si el bloqueo le va a funcionar, porque a veces el ortopedista nos dice bloqueo peridural, clínica del dolor. Tenemos que estudiar al paciente, tenemos que ver qué problema tiene en la columna, no solamente el bloqueo peridural a lo mejor no le va a funcionar para unas facetas, ¿no? A lo mejor le va a funcionar para una radiculopatía, para una compresión radicular, pero si el problema viene de faceta y le hacemos un bloqueo peridural, pues por supuesto que no le va a funcionar porque no estamos llegando donde tenemos que hacer el bloqueo, ¿no? Si hablamos de elaboración del diagnóstico, del dolor preciso, que es lo que les mencionaba, o sea, no solamente es la lumbalgia, ¿no? Sino que saber por qué tiene el paciente esta condición. Hay que considerar también el tratamiento farmacológico, no farmacológico, los métodos alternativos para el manejo del dolor y obviamente también el seguimiento y del resultado, porque muchas veces también pasa que el paciente le damos cita de seguimiento, a lo mejor para manejo de opioide, que no es el caso pues en esta presentación,
Pero luego el paciente marca y dice, pues yo nada más necesito la receta. O sea, ¿me quieres cobrar únicamente por darme la receta? Pues no solamente es la receta, es ver cómo te fue con efectos secundarios, con los efectos deseados, ver si podemos escalar la dosis, reducir la dosis. Más adelante, cuando veamos el tratamiento con los antiinflamatorios no esteroideos, vemos que todas las guías nos dicen que tiene que ser la dosis mínima indispensable por el tiempo mínimo indispensable. Entonces, siempre también el seguimiento va a ser bien importante en estos pacientes. Ahora, como les menciono, se pueden hacer uso de AINES, uso de opioides, uso de adyuvantes como pueden ser los neuromoduladores, como puede ser el uso de los esteroides, los relajantes musculares. Sabemos que también los antidepresivos de tipo dual nos pueden ayudar con dolor de tipo neuropático de forma crónica. Y dependiendo la intensidad que tengamos de dolor, va a ser obviamente el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Como tal, hablando de los AINES, que es lo que nos compete en esta plática del día de hoy, sabemos que hay diferentes tipos de antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos a los salicilatos, los ácidos acéticos, los ácidos propiónicos, los oxicams, los coxips, las anilinas, las pirazolonas. Y obviamente cada uno de ellos, a pesar de que son antiinflamatorios no esteroideos y que el mecanismo de acción va a ser similar, no todo es igual. Vamos a hablar ahorita de los más característicos. Si hablamos de que queremos tener un potencial analgésico, hablamos de metamizol, hablamos de ketorolaco, de parecoxib, clonixinato de lisina, de esquetoprofeno. Si hablamos de antiagregante plaquetario, principalmente el óxido acetilsalicílico, la nimesulida, que ya está en desuso. Si hablamos de antipiréticos, tenemos al metamizol, acetaminofén, aspirina, ibuprofeno. Si hablamos de analgesia y antiinflamatorio, diclofenaco, ácido propiónico, los COX-2. Si hablamos de antiespasmódico, clonixinato de lisina, metamizol, que es la neomelubrina, que si vemos tiene potencial analgésico, potencial antiinflamatorio y potencial antiespasmódico. Y antiinflamatorios, lindometacina, fenilbutazona y piroxicam. Ahora, en cuanto a características generales, sabemos que los AINES van a ser útiles para el tratamiento del dolor agudo, que van a diferir de los opioides porque no va a haber tolerancia ni dependencia física y van a tener principalmente acción antipirética que los opioides no nos dan. Y algo bien importante también, que obviamente el antiinflamatorio no esteroideo nos va a dar una potencia antiinflamatoria como tal que el opioide no nos puede dar. El opioide es un analgésico que nos va a quitar dolor, pero muchas veces cuando tenemos un proceso de origen inflamatorio, llega el paciente y dice que no me funcionó el opioide, le damos metadona, oxicodona, no fentanil, pero a lo mejor sí un tramadol, ¿no? Para una gonartrosis. Y no siempre les va bien. ¿Por qué? Porque sabemos que la gonartrosis es de origen inflamatorio y simplemente a lo mejor con un diclofenaco se le va a quitar y no con un opioide. Hay que ver también pues justamente esta parte. Y ahora también inhiben la COX-2 y la producción de las prostaglandinas. Y algo también importante, los AINES generales también nos van a inhibir la COX-1 y justamente sabemos que la COX-1 va a tener varias funciones fisiológicas en nuestro cuerpo y es por eso que nos pueden llegar a dar tantos efectos pues no deseados, como principalmente sabemos que va a ser la parte gastrointestinal, la parte renal. Ahora, como tal, en cuanto a mecanismo de acción de los AINES, así de forma general, sabemos que nos van a inhibir principalmente COX-1 y COX-2. Sabemos que tenemos unos que son selectivos de COX-2, pero en general casi todos van a ser inhibición de COX-1 y de COX-2. Sabemos que COX-1, como les mencionaba, tiene función fisiológica en varias partes del cuerpo y es por eso que nos dan los efectos secundarios. Y como tal, ¿qué nos va a funcionar aquí? Bueno, vamos a inhibir la síntesis de distintos eicosanoides a partir del ácido araquidónico, principalmente las prostaglandinas, y estos van a ser los responsables de los mecanismos patológicos de la inflamación, de la fiebre y del dolor. Y como tal, al disminuir las prostaglandinas, vamos a reducir su síntesis y vamos a tener el efecto antiinflamatorio de los AINES. El efecto analgésico se va a dar por la disminución de la sensibilización nociceptiva, la acción antipirética porque actúan directamente sobre el centro termorregulador del hipotálamo y la parte antiplaquetaria porque en ciertos casos específicamente con el ácido acetilsalicílico vamos a inhibir esta parte. Ahora, la dosis de los AINES no se las voy a mencionar, hay muchas guías de esto, cada AINE tiene su dosis específica, su forma de frecuencia también que se tiene que dar con respecto a la parte de la vida media, pero sabemos que la parte de los efectos secundarios, como les mencionaba, va a ser bien importante, principalmente los efectos gastrointestinales si hablamos de un AINE convencional. Si hablamos de un COX-2, aquí hay que tener en cuenta la parte cardiovascular, y si hablamos de una parte de un acetaminofén o del resto de los AINES convencionales, también ver la parte de la toxicidad renal y de la toxicidad hepática, porque como les menciono, la COX-1 también se encarga de la regulación del flujo sanguíneo renal. Entonces, si tenemos una disminución del flujo sanguíneo renal, pues por supuesto que a largo plazo nos puede dar un daño a nivel de este órgano.
Ahora, para el Consenso Mexicano para Prevención de Gastropatía tiene su propia revisión, que la podemos revisar en la revista de Gastroenterología de México. Y aquí obviamente, ¿por qué? Porque sabemos que el efecto secundario principal de los COX-1 o de los AINES convencionales va a ser el efecto gastrointestinal. Aquí nos va a hablar de la edad, de la relación que tiene la edad, la relación que tiene la dosis alta de los antiinflamatorios no esteroideos, el uso de que el paciente ya tenga previamente una úlcera péptica. Todos estos factores de riesgo nos va a decir cuál es el riesgo relativo con el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Está aquí, le pueden tomar fotografías si quieren. Está muy completo este artículo con respecto a toda esta parte de las comorbilidades que el paciente puede llegar a tener con la parte gastrointestinal. Ahora, las recomendaciones de 3 sociedades, que es la revista, que es la Sociedad Española de Reuma, la Sociedad Española de Cardio y la de Gastro igual. Tiene estas recomendaciones específicamente en las áreas que se toman en cuenta, es la parte de la eficacia, la parte del riesgo cardiovascular, la parte del riesgo gastrointestinal, el riesgo hepático que puede llegar a haber, el riesgo renal, la parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, la presencia de anemia por el sangrado crónico que puede llegar a tener, para el dolor posoperatorio. Y bueno, también es importante que conozcamos algunas interacciones. Principalmente, bueno, sabemos que algunos pueden llegar a tener interacción con la parte antiagregante, principalmente el uso de ácido acetil salicílico con clopidogrel, porque obviamente incrementa el riesgo de sangrado de tubo digestivo. Aquí algo bien importante también es el uso de los antihipertensivos, porque bueno, sabemos también que muchas veces el efecto del antihipertensivo específicamente para los calcio antagonistas y los que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se pueden ver afectados porque muchas veces el efecto del antiinflamatorio no esteroideo va a disminuir el efecto del antihipertensivo. Y bueno, también con el uso de los antiinflamatorios esteroideos, por ejemplo, hacemos una infiltración y después le damos un tratamiento con antiinflamatorio de forma crónica a largo plazo, nos puede también incrementar el sangrado del tubo digestivo. Y bueno, esos son los principales. Ahora, la recomendación en cuanto a la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos, la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y la MED, que es la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que nos dice lo que les mencionaba hace rato, los AINES se tienen que utilizar la dosis más baja efectiva por el menor tiempo posible. O sea, es decir, que los antiinflamatorios no esteroideos no se deben de utilizar de forma crónica. Ahora, el metamizol como tal, la neumelubrina, en cuanto a generalidades, sabemos que es un medicamento de los más utilizados, hasta un 82% para segundo y tercer nivel, porque obviamente es de los principales fármacos que utilizamos para dolor de tipo posquirúrgico, aunque la mayoría de los médicos no saben como tal el mecanismo de acción y como tal, ¿por qué? Porque no es un AINE convencional, o sea, no es como por ejemplo un naproxeno, no es como un diclofenaco. Ahorita vamos a ver el mecanismo de acción específico de la neumelubrina y vamos a ver qué propiedades tiene a diferencia de cualquier otro AINE convencional. El mecanismo de acción así de forma global va a comprender un efecto a nivel periférico que va a reducir la actividad de los nociceptores sensibles a la activación del dolor, pero centralmente también actúa sobre la sustancia gris periacueductal, activando las vías inhibitoras del dolor. Y propiamente y específicamente, ¿qué nos va a hacer? Bueno, nos va a inhibir parcialmente la COX-1 y la COX-2. ¿Por qué es un beneficio que sea parcial? Porque pues obviamente no nos va a dar los efectos indeseables que nos va a dar un COX-1 convencional, como les mencionaba, a nivel renal y a nivel gastrointestinal. O sea, el efecto secundario a nivel gastrointestinal y renal con la neumelubrina o metamizol va a ser menor que con cualquier otro AINE convencional. Ahora, también va a tener una acción sobre el sistema opioide endógeno. Va a activar las vías opioides endógenas. ¿Se acuerdan que al principio les mencionaba que había unas vías que nos ayudan a modular el dolor, ¿no? Pues va a ayudar con la parte del opioide de tipo endógeno, aumentando la liberación de endorfinas, lo que va a contribuir a su efecto analgésico central sin tener los efectos indeseables de un opioide, como pudiera ser la dependencia, ¿no? Porque pues no es como tal un opioide. Ahora, también va a tener modulación sobre el sistema cannabinoide endógeno. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a reducir la sensibilidad hacia el mismo dolor. Y otra parte importante es que nos va a inhibir la acción de los canales iónicos y el efecto antiespasmódico, que muchos de los otros antiinflamatorios no esteroideos, sean COX-1 o sean COX-2, no van a tener esta parte, ¿no? Y esto obviamente va a tener una acción directa sobre el músculo liso, principalmente para dolor de tipo cólico renal o cólico biliar,
porque pues, nos va a ayudar también con esto, además de la acción antipirética que ya les mencioné anteriormente. Entonces vemos que es un antiinflamatorio no esteroideo, no convencional con respecto a los otros que vimos el mecanismo de acción, y pues también nos puede ayudar, no de forma crónica, porque ningún antiinflamatorio está hecho para usarlo de forma crónica, pero sí con menos efectos secundarios a un mediano plazo. Ahora, en cuestiones de indicaciones para dolor específicamente para pediatría, sabemos que nos va a servir para dolor de tipo musculoesquelético, traumatismo, dolor de crecimiento, para cefaleas, para migrañas. También nos puede funcionar para dolor por infecciones como faringitis, faringoamigdalitis, otitis, infecciones de vías urinarias, dolor de tipo dental y entre otras áreas, como les mencionaba, el dolor de tipo posquirúrgico que va a ser muy empleado. Ahora, en cuanto a eficacia con otros antiinflamatorios no esteroideos, hay una revisión de Cochrane en el cual nos menciona que este es superior con el resto de los antiinflamatorios no esteroideos. Hasta el 81% de los sujetos del estudio en el día 1 y el 82% en el día 2 comparado, de reducción de dolor comparado con el 52% en el día 1 y el día 2, que los que tomaron únicamente tramadol con paracetamol. Hay una disminución de hasta el 37.3% de dolor severo contra el 20.9% contra ibuprofeno. Después de una semana de uso con parecoxib, solamente el 12.2% se redujo, permaneció con dolor con parecoxib, mientras solamente el 7.1% con metamizol. A la segunda semana 12.4% con parecoxib, 5.6% con metamizol. Obviamente hay un ahorro en cuanto al uso crónico por el uso de opioides. Y con respecto a parte del dolor severo, una sola dosis de 500 miligramos, hay una reducción de hasta el 50% del dolor en el 70% de los pacientes que participaron para este estudio. Aquí vemos la gráfica del mismo. Y bueno, en cuanto a seguridad de efectos secundarios, obviamente sabemos que existen efectos secundarios. Uno de los principales, sabemos que puede ser la granulocitosis. Afortunadamente en México no es tan común ese efecto secundario. Y justamente no tenemos una estadística nacional porque es baja, es muy bajo. Ahorita vamos a ver lo que hay pues de estadística, pero es muy bajo como tal. Y obviamente hay factores que nos van a incrementar la granulocitosis que tenemos que tomar en cuenta para no prescribirlo en este tipo de pacientes, ¿no? Principalmente, bueno, les mencionaba que se clasifica como un efecto secundario raro, se estima más o menos de 1 en 1.000.000. La susceptibilidad obviamente se incrementa con pacientes que tienen enfermedades hematopoyéticas o afecciones de la médula ósea, el uso concomitante con metotrexate, la inmunosupresión importante, una desnutrición importante, alguna enfermedad genética importante. Entonces sabemos si el paciente tiene alguno de estos, pues por supuesto que no le vamos a prescribir el metamizol, ¿no? Pero si vemos que es un paciente con un perfil seguro, es un medicamento seguro que podemos utilizar. Ahora, aparte de esto, uno de los efectos que sí es más común es la hipotensión arterial si se utiliza de forma parenteral. Y obviamente de forma parenteral por lo general lo utilizamos más en medio hospitalario que en consulta, ¿no? Pero sí es importante saber que si se utiliza de forma parenteral, sí es uno de los efectos secundarios frecuentes la hipotensión. Pero también tenemos formas de utilizarlo, que ahorita se las voy a presentar. Hay que valorar el riesgo-beneficio, por supuesto, de cada paciente. Hay que interrumpir, por supuesto, el tratamiento si el paciente tiene choque anafiláctico o inicio de granulocitosis. No prescribirlo en pacientes que tienen trastornos de la hematopoiesis. Obviamente tener la precaución de forma parenteral si el paciente tiene ya hipotensión. Si se dirige la vía parenteral, se asocia más a anafilaxia. Y si lo vamos a utilizar de forma parenteral hay que diluirlo. La relación en la cual se tiene que diluir es 1:10. Se puede utilizar solución glucosada al 5% o solución cloruro de sodio al 0.9%. Y se debe de pasar 1 mililitro por minuto para evitar que el paciente llegue a presentar este efecto secundario indeseable, ¿no? Y ahora, vigilar estrechamente, como les mencionaba, si lo estamos utilizando de forma intravenosa. Y bueno, para hacer un poco más dinámico esto, ya para concluir, les quiero presentar un caso clínico. Si quisieran participar, pues sería de ayuda. Bueno, tenemos un paciente masculino de 6 años que acude a la consulta por dolor intermitente en las piernas, principalmente en las noches, sin una causa aparente. Como antecedentes personales es producto de embarazo y parto a término, desarrollo psicomotor adecuado para su edad y aparentemente sano. Antecedentes familiares, el padre menciona que él presentaba este mismo dolor durante la infancia, no hay ningún antecedente de enfermedad reumatológica ni enfermedad neuromuscular en la familia
Y como padecimiento actual, bueno, lo inicia hace 2 meses presentando episodios de dolor de tipo intermitente, principalmente en las piernas y principalmente en la parte anterior de los muslos y en las pantorrillas. Y aparece por lo general siempre en la noche y posteriormente a cuando tuvo un día de actividad intensa, ¿no? Cuando tuvo la clase de educación física, cuando juega fútbol con sus amiguitos por mucho tiempo. No hay fiebre, no hay claudicación, no hay edema, no hay enrojecimiento en la articulación, no hay afección de las actividades de la vida diaria, el paciente camina, corre, hace todo perfectamente. Mejora con la aplicación de masoterapia y con la aplicación de termoterapia, que es el calor. Hasta ahorita con esto se les ocurriría, está bien fácil, se les ocurriría algo. Sí, Doc. Pues, sí. ¿Algo más? Pues bueno, la exploración, peso y talla adecuado para su edad, marcha normal, no hay dolor a la palpación, no hay límite en el rango de movimiento, no hay signos de inflamación, calor, rubor, edema, nada, todo normal. Se le solicita biometría hemática, la cual es normal, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular normal, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina normales. El diagnóstico es dolor por crecimiento, realmente no hay ningún diagnóstico como tal. Diagnóstico diferencial, bueno, la artritis idiopática juvenil se descarta completamente porque, como les mencionaba, no hay ningún dato inflamatorio. Osteomielitis tampoco hay ningún dato inflamatorio, no hay presencia de fiebre. Neoplasia tampoco. Y bueno, como tal el tratamiento, pues prácticamente podríamos continuar con el tratamiento que ya está establecido, que es la masoterapia y que es el calor únicamente. Si el paciente continúa o incrementa la recurrencia, pues ya se puede dar un antiinflamatorio no esteroideo, un paracetamol, por razón necesaria, pero básicamente, y lo que hacemos en rehabilitación, lo menos invasivo y lo menos dañino para el paciente, si lo mejora, continuamos con eso. Es decir, si el paciente con masoterapia, con termoterapia, continúa bien, pues no es necesario darle algo más, ¿no? Si el paciente, a pesar de esto, continúa con dolor, pues ya podríamos hacer uso de metamizol, uso de paracetamol, uso de cualquier antiinflamatorio de su preferencia. Ahora, como tal, ya para concluir la parte, toda esta plática del dolor, siempre hay que prevenir la cronificación del dolor por lo que les mencionaba. Si podemos atender al paciente de forma aguda y manejar el dolor de forma aguda y hasta ahí dejarlo, pues es mucho mejor porque no vamos a tener todos estos cambios a nivel de la corteza cerebral que nos va a llegar a producir el dolor de tipo crónico. Hay que evaluar al paciente en cuanto al dolor en cada consulta, si de esto se trata la consulta, obviamente, y si no se trata de esto, siempre interrogar. ¿Tienes dolor? ¿No? Ah, bueno, pues continúo con la exploración de lo que sea, ¿no? Escoger el analgésico ideal para cada paciente. No todos son para metamizol, no todos son para paracetamol. Cada uno tiene sus indicaciones específicas. Usarlos por tiempo correcto, la dosis correcta, como les mencionaba, el menor tiempo posible a la menor dosis posible. Nunca olvidar los efectos indeseables que el paciente puede llegar a presentar. El metamizol, como les mencionaba, va a tener efecto antipirético y efecto analgésico y efecto antiespasmódico. Tiene eficacia superior con otros AINES, principalmente tanto en la población adulta como en población pediátrica. Y los efectos adversos son raros dependiendo del perfil y la vía de administración. Ya mencionamos que la granulocitosis se considera rara, la hipotensión no tan rara, pero principalmente cuando se usa de tipo parenteral. Ahora, ya para terminar, les quiero hacer promoción a mi especialidad, que pocos médicos, bueno, muchos la conocen, pero casi siempre conocen más la parte de terapia física. Y les quiero decir esta frase que me gusta mucho: como un verdadero amigo, un fisiatra o un médico de rehabilitación, como se le llama aquí en México, debe ser de un espíritu optimista, un jugador de equipo y una persona que dé vida a las palabras inmortales de William Arthur Ward. Un verdadero amigo conoce tu debilidad, pero muestra tu fortaleza, siente tus miedos, pero fortalece tu fe, ve tu ansiedad, pero libera tu espíritu, y lo más importante, reconoce tu discapacidad, pero enfatiza tu posibilidad. Y bueno, muchas gracias. Si quieren, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Nos va a ayudar la doctora Nelly si hay preguntas aquí en la sala. Nelly, de este lado, por favor. Oh, sí estoy.
En el uso de lisados, doctor, bacterianos en pacientes que están sometidos a quimioterapia, ¿tienen algún tipo de experiencia? Sí, doctor. Hasta donde se sabe, donde está publicado, está restringido a pacientes que tengan alguna inmunosupresión, alguna inmunodeficiencia. Está restringido a pacientes que tuvieran alguna otra comorbilidad, porque tiene que ser evaluado por su médico si realmente se puede administrar o no. Si hay un paciente que tiene alergia o hay un paciente que tiene alguna inmunodeficiencia, prácticamente se descartaría. Sí. ¿Y prematuros o neonatos? Contarían igual como aunque se da a partir de los 3, 6 meses, pero en neonatos o prematuros contaría más o menos como un problema de inmunodeficiencia, hasta que estuviera estable, se estabilizara. Sí. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Ismael nos va a ayudar con Sí, las esta preguntas en línea. pregunta es para el doctor Cristian. Doctor Cristian, están mencionando aquí que durante la plática hablaste sobre usar los analgésicos el menor tiempo posible. Sí. Y en pacientes con condiciones crónicas como artritis u otras enfermedades reumatológicas, ¿la terapia física y la rehabilitación ayudarán a usar menos analgésicos? Sí, claro. Bueno, sabemos que ese tipo de condiciones, por supuesto que nos pueden desencadenar brotes en muchos momentos, y obviamente el medicamento de elección para ese tipo de, pues no crónico, pero que sí se puede utilizar más a largo plazo, principalmente son los COX-2. Tenemos uno que es el etoricoxib a 60 miligramos, se puede utilizar hasta por 6 meses. Digo, habitualmente a mí no me gusta dejarlo por prescripción cada 24 horas por 6 meses, pero si el paciente a lo mejor tuvo mayor actividad, no tuvo un viaje, estuvo en el aeropuerto, cargó, no sé, algo más, pues le puedes dar como una dosis de rescate, pero como tal sí se puede utilizar de forma un poco más crónica los COX-2. Pero sí, por supuesto que la terapia física nos puede ayudar a que tengan menos brotes, pues menos frecuencia en cuanto a los brotes. Y algo bien importante también es no eternizar al paciente con la parte de la terapia física, ¿no? Porque a veces me llegan pacientes que llevan 300 terapias, o sea, una cosa que dices, ni un seguro te lo va a cubrir, ni la parte económica te va a dar para ese tipo de enfermedades, ¿no? Y eso es bien importante porque tenemos que educar al paciente. O sea, terapia física no significa siempre terapeuta físico presencial y que te estén poniendo la electroterapia, el estiramiento por un fisioterapeuta, ¿no? A lo mejor sí en fases iniciales lo hacemos, pero ya cuando el paciente ya aprendió, ya lo está haciendo de forma continua, buscamos una actividad recreativa que me supla este tipo de terapia, como pudiera ser, pues a lo mejor hidroterapia, una clase de natación, yoga, pilates, o alguna actividad que me ayude con esta parte a sustituir la terapia física y no eternizar al paciente. Gracias. Sí, ¿no? La otra pregunta es para el doctor Rosalino. ¿Existe alguna contraindicación específica para el uso de los lisados? Sí, exactamente es como le mencionaba el doctor. No está estudiado, no está, por lo tanto no está avalado para pacientes con alergia, con alguna inmunodeficiencia, entendiéndose el amplio concepto de la inmunodeficiencia, pudiera ser cáncer, pudiera ser prematuros y demás. Gracias. Por acá hay otra pregunta. Buenas noches. Para el doctor Vázquez también. Doctor, nos comentaba usted que muchas veces dicen, no, pues los lisados bacterianos no funcionan porque se los di, como quiera se enfermó, y tiene mucho que ver el momento en el que los prescribimos para que tengan esta función. Claro. Habitualmente nosotros, bueno, en mi caso los prescribo para los pacientes con asma o chiquitos que entran a guardería que tienen hermanitos con asma y así. Habitualmente pues a inicio del otoño cuando se empieza la vacunación para influenza. ¿Sería esto Exacto. correcto o incluso un poco antes? Sí, muy buena pregunta, excelente pregunta. Tuve la oportunidad de dar esta plática en Yucatán y me gustó mucho lo que me comentó un doctor, fue un aprendizaje para mí, porque yo les decía que con este modelo en el cual le dimos el lisado bacteriano a la célula
antes de la infección o infectamos a la célula y después le dimos el lisado bacteriano y vimos una respuesta favorable, sería como el símil de un niño que toma el lisado bacteriano antes de enfermarse o un niño que toma el lisado bacteriano cuando ya está enfermo, ¿no? Obviamente con sus equivalencias, ¿no? De un estudio in vitro a un estudio in vivo. ¿Qué fue lo que me dijo este doctor y me gustó mucho? Fue un aprendizaje para mí. Me dice, doctor, pero espérame, aquí en Yucatán no tenemos invierno y lo que sí tenemos son 2 estaciones de lluvia. Exacto, tiene toda la razón del mundo. Depende mucho de la situación geográfica. No sé, perdón si cometo un error, probablemente en Monterrey pudiera aplicarse en ciertas determinadas épocas, cuando ya viene el invierno o cuando viene la época de lluvia, no lo sé, y pudieran ser similares o no a Chihuahua o pudieran ser completamente distintas a las de Oaxaca. Es ahí donde yo creo que entra el expertise de los pediatras, de los médicos, donde dice, bueno, yo sé que con este estudio que ya fue publicado, y hago un paréntesis, fue publicado nada menos ni nada más que en una revista con 4.3 de factor de impacto, o sea, muy alto. Ya después de 1 cualquier cosa es muy buena. En Pharmaceutics y en la escala SCJR tiene Q1, el más alto de todos. Bueno, entonces con este estudio que ya fue publicado, avalado por pares y demás, yo ya tengo la evidencia de que este lisado bacteriano activa células dendríticas antes o después de la infección y es muy bueno. Bueno, entonces es ahí donde entra la expertise del médico y dice, bueno, en mi comunidad, en mi localidad, yo siento o sé que hay determinados periodos que son críticos. Lo ideal es que el pediatra le diga al papá, viene el invierno, viene la época de lluvia, hay que prevenir. Te va a salir muchísimo más barato y menores complicaciones y demás que una infección viral o bacteriana, ¿no? Obviamente no se sustituye uno al otro, obviamente hay esquemas de vacunación, pero sí tenemos la evidencia que fortalece el sistema inmune y bueno, eso nos puede ayudar incluso al reducir el abuso de los antibióticos. Espero haya contestado, doctora. A sus órdenes. Gracias. Buenas noches. Para el doctor Cristian, referente a los analgésicos, no sé qué tanta experiencia tengas en los niños, pero nuestro arsenal es paracetamol y el siguiente es ibuprofeno. Y no veo que hayas mencionado nada de ibuprofeno. ¿Hay alguna razón en especial o nada más se omitió? Pues no, realmente no hay ninguna razón en especial. Digo, el objetivo de la plática era el metamizol, pero realmente pues sí se utiliza, como usted lo dice, pues esos 2 que menciona. Justamente esta plática es justo para que vean esta parte del beneficio que también pudiera tener con el uso del metamizol. Muy bien, pues agradecemos a los ponentes su participación el día de hoy y les damos su constancia de participar aquí en el Colegio de Pediatría de Nuevo León. Muchas gracias. Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo vive. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, un honor poder compartir esto con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias. Por último, quiero agradecer el laboratorio que nos ayudó el día de hoy con esta ponencia y le voy a pedir por favor a Nancy Ayón, que es gerente regional, y a Mario Guzmán, si pueden pasar al frente, por favor, también gerente regional. Gracias. Hola a todos, buenas noches. Me presento para los que no me conocen, Nancy Ayón, mucho gusto, del laboratorio Sanofi, ahora Opela. 2 cosas. Primero que nada, agradecerles a cada uno de ustedes
el estar con nosotros esta noche. Son mensajes muy importantes que nos traen los doctores y estoy segura de que se los llevarán a su consulta diaria. Y número 2, agradecerles a las chicas, por allá las representantes que hicieron extensivo la invitación a cada uno de ustedes y presentarles a nuestro nuevo gerente de la zona. Yo sigo trabajando para Opela, pero me voy para otros rumbos y muchos de ustedes ya lo van a conocer, es muy conocido en el gremio, entonces espero de verdad que le den una cálida bienvenida. Adelante, Mario. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Mario Guzmán, para todos aquellos que no me conocen y para los que, los que sí me conocen también. Un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes viendo amigos, viendo caras conocidas. La verdad es que es un gusto regresar acá a Monterrey y de qué mejor forma que hoy participando con el Colegio de Pediatría. Un verdadero placer y nos vemos pronto en cada uno de sus consultorios. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Los invitamos en la siguiente, es el día 17 de julio, ya recibirán información. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos pronto. Buen provecho.